Muy buenos días. Es genial verlos aquí esta mañana. Y como siempre, estamos muy agradecidos por la presencia y agradecidos con el Dios del cielo que, refiriéndonos a los miembros locales, podamos estar juntos un domingo más. Y con respecto a todos los hermanos que nos visitan hoy, pues que tengamos esta oportunidad y ojalá vengan muchas más para darle alabanza y gloria como Dios se lo merece. Bien, un par de palabras antes de que empecemos el sermón de esta mañana. Permítame decir algo o permítame decir esto con respecto a los sermones, porque hoy vamos a hablar acerca de sermones. Nuestro tema, la verdadera predicación, consiste en predicar la palabra. Parece obvio, parece algo tácito y sobreentendido, pero quizás no lo sea. Pero vamos a hablar más adelante sobre sermones y sobre cómo predicarlos, cómo escucharlos. Pero solo quiero decir, hermanos, o recordar que las cosas que predicamos y que enseñamos no están destinadas a que sintamos que nuestra salvación está lejos de nosotros. Como si cada domingo, cada semana que venimos, tenemos que escuchar otra cosa más en la que estamos fallando. Cada semana vengo y hay algo más que necesito hacer. Y cada semana vengo y tengo que mejorar en esto y tengo que mejorar en aquello. Y entonces, y solo entonces así, podré ser salvo o seré salvo. Esa no es realmente, hermanos, la manera adecuada de escuchar el sermón. Creo que en cada congregación se predica sobre la gracia, se predica sobre la justificación, se predica por el del amor de Dios, se predica acerca de lo que es realmente la salvación. Por lo tanto, entonces somos del cuerpo de Cristo. Y si somos del cuerpo de Cristo, entonces somos salvos ahora mismo. Y como resultado de eso, la motivación es vivir santamente porque somos salvos, no para ser salvados. Digo esto porque generalmente el pueblo de Dios lo intentará y se esforzará más e interpretará el sermón como un área más en la que estoy fallando. Esa es simplemente la bondad típica de los corazones del pueblo de Dios. Su corazón es tierno y sumiso, generalmente, siempre esforzándose. Y solo quiero que recordemos que la motivación es empezar salvos, como ya lo estamos, como ya lo somos. Y ahora, si necesitan hacer cambios en ese punto de la vida donde se encuentran, por supuesto, como vimos en la clase, háganlo, háganlo a tiempo, pero diciéndose a sí mismo, porque soy salvo, porque estoy infinitamente agradecido con Dios y quiero ser como Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Así podemos empezar. Entonces, esa es la introducción a la introducción de la introducción. Así que vamos a la introducción. Por la forma en que la gente vive sus vidas, y este parece ser el caso generalmente en el mundo, de hecho así inició la clase de hoy, no sé cómo el hermano tuvo acceso a mi introducción, pero parece, hermanos, que por la manera en la que la gente vive sus vidas, en inmoralidad, en rebeldía, en llevar sus vidas de acuerdo a sus opiniones, de acuerdo a las tradiciones y sobre todo de acuerdo a la falsa doctrina, parece ser que el sermón de Pablo, ese sermón del que hablaremos hoy, realmente necesita ser escuchado por todos. Y para ser escuchado necesita entonces ser predicado. Porque este sermón se refiere a cosas de las más críticas o más importantes y urgentes en nuestras vidas. La primera de ellas es la forma en que las personas se maltratan entre sí en casa, en la vida, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, de la cual hablamos hoy, en los noviazgos. La gente simplemente se maltrata entre sí, incluso en el tráfico, en los viajes. Tal vez lo hayan visto en lugares públicos, en restaurantes, en tiendas. Algunos han visto, hemos visto cuando se le da un mal servicio a alguien o esa persona percibe que no se le está dando el servicio que él se merece, que no obtuvieron lo que querían. ¿Han visto cómo tratan a la gente? ¿Han visto cómo pasa eso también entre compañeros de trabajo? Gente cruel, groseros, chismosos. Simplemente parece en el mundo en general que está bien maltratarse entre sí. La segunda cosa es con frecuencia la manera en la que nos tratamos a nosotros mismos o cómo la gente se trata a sí mismo. Pero en el aspecto de cómo se permiten un mal comportamiento.
se adelantan a otras personas, se aprovechan de otras personas para obtener simplemente sus fines egoístas. Y para eso, ¿qué hacen? Pisotean, engañan, mienten y luego lo defienden. Dicen cosas como, bueno, lo que pasa es que soy un macho alfa. Así me criaron, ¿no? Así es mi forma de ser. ¿Y cómo hablan de las personas de las cuales abusan? Por encima de las cuales pasan o que perjudican de una manera u otra. Bueno, eran tontos, eran débiles, se lo merecían. Es su culpa. Decimos aquí en Panamá, es para que se aviven, es para que despierten, es para que espabilen. Bueno, no estoy haciendo nada malo, simplemente me he acostumbrado a ser el primero, me he acostumbrado a que me respeten, me he acostumbrado a reclamar mi lugar. La vida cotidiana, en el mundo en general, parece vivirse de esta manera. Las mismas personas generalmente no ven nada malo en la forma en la que están viviendo, incluso en el mundo en general, dicen, eso lo soluciona el karma, no importa. Y esta parece ser la forma de vida, la filosofía de sálvese quien pueda, consigue todo lo que quieras y todo lo que puedas. Hazlo tú antes que te lo hagan a ti. Y es esto lo que hace que el sermón de Pablo sea un sermón que todos deberíamos escuchar. El hecho es que Pablo predicó, como sabemos, muchos sermones. Bueno, esa es la verdad y se podría argumentar que todos esos sermones son grandiosos, que todos deberían ser escuchados y ciertamente yo no podría decir lo contrario. Si tienen sus Biblias a mano, las tienen, ¿cierto? Vamos a ellas, por favor, y vamos a buscar, vamos a repasar brevemente algunos de esos sermones. Imagínense que normalmente un sermón demora mucho y hoy vamos a repasar muchos sermones de Pablo. Comenzando en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles y vamos, por favor, al capítulo 13. Capítulo 13 del libro de Hechos. Pablo comienza a predicar aquí. Y hay una cosa tremenda que se hace aquí. Y es que Pablo entra a una sinagoga, como era su costumbre, dice la escritura. Eso es lo que él hacía siempre. Entraba a ese lugar donde estaban sus compatriotas, sus antiguos compañeros de religión, y razonaba con ellos a partir de las escrituras. Y razonaba con ellos haciéndolos mirar al Mesías. Y en Hechos 13, versículo 15, la Biblia dice, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Noten, hermanos, sobre todo en esta audiencia donde hay jóvenes y adultos predicadores. Noten esta hermosa escena, una que todo predicador desearía. Hay un receso en una asamblea importante, una asamblea bien concurrida, y luego el encargado del protocolo dice, predicador, si tiene usted algunas palabras, el público es suyo. Y en nuestro pasaje, Pablo dijo, por supuesto, sí, tomo la oportunidad. Gracias. Y entonces comenzamos a leer desde el versículo 16. Pablo se puso en pie, hizo un gesto con las manos y dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y comenzó a predicar. ¿Y qué sermón, hermanos? Deberían leer Hechos capítulo 13 una vez más. Es un gran sermón que se parece mucho al de Esteban allá en el capítulo 7, con aquella crónica sobre la historia de Israel desde lo remoto del Antiguo Testamento en adelante y llevándolos a Cristo. El sermón de Pablo en Hechos 13 es un gran sermón. Ahora, si vamos un capítulo más adelante, por favor, capítulo 14, Pablo predica nuevamente. Sana a un individuo en esta ocasión y hay una reunión de personas. Y aquí están diciendo algunas cosas sobre él y sobre Bernabé, unas cosas que están fuera totalmente de la voluntad de Dios. Y Pablo se detiene y luego les enseña y comienza más o menos desde el versículo 15 hasta el versículo 18. Pablo nuevamente predicando y enseñando a una gran multitud, porque se reunió un gran número de personas allí. Si vamos ahora más adelante, por favor, al capítulo 15, Pablo está en una asamblea de urgencia, un asunto doctrinal había que tratar con los ancianos y con los apóstoles en Jerusalén. Está él allí entre ellos, dice la escritura en Hechos 15, estamos allí, por favor,
que está Pedro, está Jacobo, están los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Pablo está en medio del grupo, junto con Bernabé. ¿Y por qué está allí? Para hablar sobre el asunto de la circuncisión. Y las personas que le estaban diciendo a los hermanos gentiles, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no serán salvos. Pablo está en medio del grupo de personas de esa reunión abordando este problema y él está defendiendo fuertemente la fe. El debate dice que no fue pequeño y diciéndoles por qué estaban equivocados al enseñar algo así. Ahora, si vamos más adelante a Hechos capítulo 16 y vamos específicamente a los versículos 14 al 18. Hechos 16, versículos 14 al 18. Él está allí predicándole a una mujer, a Lidia. Conocemos muy bien la historia, la vendedora de púrpura, y hay otras mujeres también escuchando porque ella está adorando junto al río. Y después que ella escucha el evangelio, abre su corazón a ese mensaje y obedece. Obedece el evangelio. También en Hechos capítulo 16, Pablo termina encarcelado junto con Silas. ¿Por qué? Porque había echado fuera un demonio, dice la escritura. Este demonio o esta situación, en el versículo 16 y siguientes, lo lleva a estar encarcelado porque el demonio había poseído una muchacha y supuestamente la había convertido en una adivinadora y ella le daba ganancia, era esclava y le daba ganancia a sus amos practicando esto. Entonces, por Pablo haber perjudicado el negocio de esta importante familia, entonces es mandado a lo más profundo del calabozo. Versículo 25. Alrededor de la medianoche, ¿qué está haciendo? Está cantando y está orando. Y luego hay un terremoto y las celdas todas quedan abiertas y al mismo carcelero que lo encerró, Pablo le predica el evangelio. Y el relato continúa. Hechos capítulo 17, vamos adelante. Habla sobre otro gran sermón que podríamos leer del apóstol Pablo, en ese lugar conocido tan importante en Grecia como el Areópago. A los filósofos, dice que eran los epicúreos y los estoicos, comenzando alrededor del versículo 22, ¿y qué sermón? Dice Pablo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Allí habla sobre Dios, habla sobre la creación de Dios, habla sobre el don de la vida dado por Dios y todas estas cosas. Pero luego se va de allí y viaja a Corinto. Ya deberían estar pasando al siguiente capítulo porque así vamos. Capítulo 18. Y desde el versículo 1 hasta aproximadamente el versículo 10, predica a quiénes? A los corintios. Y dice la escritura que muchos de ellos oyen y creen y son bautizados. Versículo 8. Pero luego, ¿qué tenemos que hacer? Pasar al siguiente capítulo. Hechos 19, está en Éfeso, predicando y enseñando el Evangelio y nuevamente teniendo un gran éxito con la predicación. Y las personas se convencen hasta el punto de que toman sus libros de magia y los apilan en un lugar y los queman, dice la escritura, y también se apartan de la idolatría rampante que había en esta importante o la más importante ciudad de Asia Menor. Ahora, ¿qué hacemos? Pasamos al siguiente capítulo, llegamos al capítulo 20, el que lo está viendo en dispositivo electrónico se ríe, el que está pasando páginas dice, ¿qué pasa? Pablo predicando nuevamente, el versículo 7 dice, el primer día de la semana, un día como hoy, reunidos los discípulos para partir el pan, como lo vamos a hacer hoy. ¿Qué hacía Pablo? Pablo les enseñaba, porque tenía intención de partir o viajar al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba ¿cómo? Largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Ahora, estaba hablando de sermones. ¿Por qué leí todo eso? Bueno, es porque Pablo también era un predicador de sermones extensos, dice. Y pensé que estaría bueno recordarlo en un día como hoy. No sé cuándo comenzó, pero el texto dice que desde que comenzó hasta que terminó, su sermón demoró bastante, extendió su discurso, predicó aún más. Y ahora escucho a las personas ahora mismo allá al fondo diciendo, hermano Rovira, alargue el discurso, diserte extensamente. Eso es lo que escuché. No, todo lo contrario, allá al fondo, se quedaron callados.
Capítulo 20, los versículos 17 al 35, hablan sobre su gran discurso. El apóstol llama a quienes, a los ancianos de Éfeso, a la ciudad de Mileto, para que se reúnan con él y habla de ese trabajo que había realizado durante un tiempo con ellos. Y en esa sección, si tuvieran que comenzar en el versículo 17 y leer hasta el final del capítulo, escucharán a Pablo decir algunas cosas asombrosas sobre su trabajo de enseñanza y de predicación. Él dirá, no me escondí, no les negué o no retuve conmigo nada que les fuera provechoso. No me negué a predicarles todo el consejo de Dios. Bien, es así. Dice que les enseñó públicamente, pero también de casa en casa o de manera privada. Incluso dice que pasó tiempo con ellos derramando lágrimas mientras les enseñaba. Es que el ministerio de la predicación es un ministerio de sufrir. Las personas serán ingratas, las personas serán injustas, las personas nos medirán siempre y esperarán que seamos perfectos. Y de lo contrario, nos apedrearán de una manera u otra. Ojalá no físicamente. Así, un solo error quizás marque toda nuestra vida, dice el sabio, así como las moscas hacen heder el perfume del perfumista, una pequeña locura hace que muchas veces el sabio también sea menospreciado. Y así Pablo estaba enseñando y predicando entre ellos, derramando lágrimas, porque también corregir a las personas, encaminar a las personas no siempre es fácil. Ahora estaba triste porque tenía que dejarlos, había pasado un gran tiempo con ellos y tenía que partir. También habló sobre el hecho de que vendrían personas que no vendrían con ese amor, ni con esa enseñanza, ni con esa predicación auténtica, sino que vendrían a hacer daño a la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ir al siguiente capítulo. Capítulo 21. Pablo es arrestado nuevamente. Les dije que la predicación es un ministerio de sufrimiento. Por supuesto, la Biblia lo confirma una y otra vez. En el versículo 27 dice que Pablo entró en el templo. Y por haber entrado al templo fue arrestado. Porque los judíos lo habían visto en calle con gentiles. Y luego lo ven con un grupo dentro de las inmediaciones del templo. ¿Qué pensaron? Este hombre metió paganos, metió gentiles en ese lugar sagrado. Así que lo llevan, hermanos, supuestamente arrestado por esto, aunque sabemos que en realidad él no hizo eso. Sí anduvo con hermanos gentiles en la ciudad, pero no él, con la preparación que tenía, no iba a ser una barbaridad como esta. Pero bueno, ellos simplemente conjeturaron, creyeron que así había sido y dijeron que él los había llevado. En realidad no hizo eso, pero lo arrestaron y dice la escritura que estaban tratando de matarlo por ese incidente. Así que la providencia de Dios permitió que se enteraran los romanos, las autoridades, y ellos intervinieron. Entonces hay ahora ahí un tira y jala, como decimos aquí en Panamá, no sé si en el resto de Centroamérica, tira y jala. Pero este tira y jala era literal, hermano, realmente querían destrozarlo. Los romanos lo tomaron y en realidad lo rescataron de la multitud. Y como Pablo al final del capítulo 21, comenzamos a leer en el capítulo 22 ahora, mientras está en esa zona todavía y en este lugar, está subiendo algunas escaleras y le dice al oficial romano, permíteme tener unas palabras con estas personas. Lo querían matar y matarlo de una forma horrible. Lo estaban acusando de algo injusto, pero Pablo quería predicar. Pablo quería aprovechar la oportunidad. Y la multitud está allá abajo en las escaleras, dice la escritura. Y él luego se gira y comienza a hablarles en hebreo, dice la Biblia. Y así, al escuchar ese idioma materno, ese idioma de las escrituras, ese idioma que se consideraba sagrado, hoy no lo es. No me diga shalom, dígame paz, porque yo soy panameño. Y porque el Antiguo Testamento ya tuvo su época. No me diga shalom, dígame paz. Pablo habla en un momento en que ese idioma sí era considerado sagrado, era el idioma de las escrituras, era el idioma de nacimiento de todos estos señores, e inmediatamente dejaron de ser aquella multitud violenta. Y ahora que él se pone de pie y comienza a hablarles en hebreo, ellos empezaron a escuchar. Si comienzan a leer en el capítulo 22, en el versículo 1, Pablo inicia allí su sermón. Él habla nuevamente sobre cómo había sido judío, había nacido en Cilicia, y él simplemente sigue adelante con el tema de su labor y cómo Dios lo ha llamado, y todo lo que él dice, ellos lo escuchan.
muy atentamente hasta alrededor del versículo 21, donde él les dice, vamos a verlo en la escritura, que Jesús lo envió a los gentiles. Dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y el versículo 22 dice que ellos escucharon hasta ese punto, hasta esa frase, hasta esa declaración. Y cuando dijo eso, levantaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. No los metió quizá al templo, pero nos viene a hablar de que los gentiles van a entrar a nuestra religión, que algún día los gentiles van a poder entrar al templo como nosotros. Nosotros que sí somos descendientes de Abraham, ¿va a meter estos paganos? No. Esto es lo que luego alejó a Pablo de ellos y ahora no fue voluntariamente, está retenido por los romanos. Entonces, ahora que están tratando de resolver todo esto y mientras esto está sucediendo, las personas que querían matarlo traman un plan para asesinarlo en un traslado. Pero dice que el sobrino de Pablo se entera, avisa a la autoridad y de esta manera entonces ellos hacen preparativos para conservar su vida y aquí estamos acercándonos apenas al final de la introducción. Esto nos lleva a Félix, porque dice que fue llevado de manera oculta para su seguridad y es llevado para custodia de Félix. Es aquí en el capítulo 24. Vamos allá, por favor, donde Félix llama a esos acusadores. Ellos vienen, Pablo viene y Félix espera escuchar el caso. Si leen el capítulo 24 y los primeros 9 versículos, allí les habla acerca de un hombre, Tértulo. Dice que él se opone a Pablo y comienza a apelar a Félix y habla acerca de otras cosas, que Pablo es un instigador, que Pablo es un provocador de problemas y que enseña estas cosas que son contrarias a la ley de Dios, a la ley judía. Y sigue contra Pablo y eso nos lleva hasta aproximadamente el versículo 9. El versículo 10 es donde Pablo comienza su defensa después de que escucha lo que dice Tértulo. El versículo 10 dice que el gobernador asintió para que Pablo hablara y en el versículo 10 Pablo comienza a exponer. Allí leemos algo sobre su defensa. Versículo 10, Pablo respondió, vamos a la escritura, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y hermanos, él comienza con esta gran defensa. Pablo continúa todo el camino hasta que aproximadamente en el versículo 20 allí dice, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Ahora es interesante que el versículo 22 en la versión en inglés, American Standard Version, dice que Félix tenía alguna comprensión del camino. Dice, pero, no en nuestra Reina Valera, quizás en la versión de la hermana, pero comienza. Félix tenía un conocimiento más exacto del camino. Incluso nuestra versión Reina Valera dice que estaba bien informado del camino. Por favor, entiendan que el camino es el cristianismo. El camino es el camino de Jesucristo, a quien Saulo de Tarso anteriormente buscaba perseguir y destruir por allá por los capítulos 8 y 9 de este mismo libro. Si encontraba alguno del camino, ¿qué hacía? Lo arrestaría. Eso es lo que Pablo cuenta. Miren, yo solía perseguir este camino. Ese que estas personas llaman secta, pero no es una secta. Es a lo que nos llevó la ley y los profetas. Lo que enseña la ley, lo que enseñaron los profetas nos lleva más bien a este camino. Félix en realidad tenía información sobre el camino. Y entonces, cuando oye de todo esto, dice que cuando Lisias, el tribuno, venga, decidirá el caso. Luego, versículo 23, Félix da unas órdenes. Él fue amable con Pablo y le dijo al centurión, permítele que sus hermanos vengan y le atiendan, que lo mantuviera allí con alguna libertad. Y aquí viene el sermón. Gracias, hermano. Por fin, viene el sermón. Porque lo que sucede a continuación es que Félix manda a llamar a Pablo.
y a Pablo se le dará la oportunidad de predicarle. Bien, aquí permítanme decir un par de palabras sobre los sermones en general. Hay varias cosas que deben estar incluidas en los sermones, cosas sobre las cuales deben estar construidos los sermones. No voy a hablar de homilética, voy a hablar de lo que la Biblia dice sobre los sermones, lo que vemos en los sermones de Pablo, de Pedro, de Juan, lo que deben tener cuando las personas los predican y cuando las personas los escuchan. Número 1, hermanos, lo tenemos en pantalla para los que toman notas. Los sermones deben ser bíblicos, bíblicos. De hecho, instaríamos a que sean como Dios quiere que sean. Tendrían que serlo así. El mismo apóstol Pablo escribiría en Timoteo, capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Este texto probablemente se lo saben de memoria todos los estudiantes de una escuela de predicación. Probablemente se lo sepan de memoria. El maestro se toma el rostro porque no quiere que les pregunte. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que prediques la palabra. ¿Les he hablado hoy de algo fuera de la palabra? ¿Algún otro tema de interés? Tenemos muchos temas de interés. Deportes, Real Madrid, Barcelona, política, la división que hay ahorita en el país, lo que hay en la sociedad, lo que pasó con aquel activista, lo que pasó con la joven ucraniana. Decía el hermano, ¿qué juez le va a decir a alguien? Tranquilo, no lo hagas más. Bueno, hubo uno, el juez del asesino de esa muchacha. 14 veces fue arrestado. Y en la número 14, el juez le hizo firmar una promesa de que se portaría bien. No voy a hablar de qué línea sigue el juez porque no vinimos a hablar de política. ¿Y sabe qué hizo? Fue y asesinó a la muchacha. Ahora cayó en manos de la verdadera justicia y ha sido condenado a pena de muerte. Pero volvamos a Pablo. Que prediques la palabra. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué hagas con la palabra? No con los libros de psicología, no con los libros de autoayuda. Con la palabra, redarguye, recuérdales lo que han aprendido, redarguir. Reprende, exhorta con toda paciencia, pero aunque les tengas paciencia, aunque les tengas amor, cuando les corrijas, no dejes por fuera la doctrina. Él continúa diciendo en este pasaje, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, la enseñanza correcta, la doctrina bíblica. No van a querer clases bíblicas, no van a querer sermones bíblicos. Llegará un momento en que no solo no lo soportarán, sino que les picará el oído por oír el error, por escuchar lo que quieren escuchar. El apóstol también dijo eso en 1 de Timoteo 4:1. Pablo escribió allí, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. Pedro también dijo, hermanos, o habló de esto mismo en la segunda carta, capítulo 2 y el versículo 1, él dijo que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esto también estaba sucediendo en las iglesias de Galacia. En Gálatas 1, 6 y siguientes, el apóstol denuncia, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Predican un evangelio diferente y Pablo dice que eso estaba sucediendo en el primer siglo, con los apóstoles vivos, con el Espíritu Santo, dando dones milagrosos. Personalmente, el Espíritu Santo, hermanos, dotándola a los cristianos, capacitándolos, mostrándoles prodigios, señales y maravillas. Y en ese momento ya había personas que no querían escuchar sermones bíblicos. Debido a eso, no es tan obvio este punto. Porque, ¿qué pasa? A veces nos vemos tentados a, la gente quiere escuchar frases de Alex Day, la gente quiere escuchar frases de aquel político o aquel activista que murió muy hábil en su discurso. La gente quiere escuchar retórica, la gente quiere escuchar palabras sofisticadas,
entonces eso es lo que yo les voy a dar. Ya no les voy a dar palabra. Incluso, como sabemos, hemos perdido predicadores y maestros porque ahora se han ido directamente al error a predicar un evangelio diferente. ¿Cómo comenzó eso? Cuando negociamos con la audiencia, si les cansa el sermón bíblico, si les cansa recorrer la Biblia, entonces ya no lo vamos a hacer. Vamos a predicar alguna cosa que ustedes quieran escuchar. No, los sermones deben ser bíblicos. Número 2, los sermones deben ser contextuales. Este no es tan obvio. Los sermones deben ser contextuales. No pude encontrar, ni podría encontrar una palabra mejor que esa. Nuestra predicación, hermanos, cuando utiliza un pasaje como lo hizo nuestro hermano en la clase, debe fijarse en las palabras del texto, debe fijarse en las frases del texto, pero también debe explicar de qué venía hablando el autor, por qué estaba diciendo eso, y solo y únicamente después de que me ha explicado ese texto allá y qué significaba y qué entendían y por qué se escribió, quién lo escribió, entonces luego viene la aplicación. A veces escucho a colegas, a hermanos dedicados al ministerio de la predicación. Hermanos, vamos a leer, no busquen, es un ejemplo. Vamos a leer Romanos 12, 1 al 2. Y se lee Romanos 12, 1 al 2. Dice. Ok, vamos a ver la aplicación de este pasaje. No, hermanos, no es la aplicación. Primero es la interpretación. ¿Qué significa el pasaje? Y principalmente qué significa para los que lo recibieron. Luego, ahora cómo eso se ajusta a nuestra situación y a nuestras necesidades, que no siempre lo hace de manera exacta en cada uno. Nuestra predicación debe exponer el asunto del cual viene hablando el texto y alrededor del texto. Por ejemplo, en Hechos 6, 1 y 2, no lo busquen, lo conocemos. Allá había una situación. Las viudas que eran griegas, se les dice, porque eran judías, pero de habla griega, eran de otras ciudades, de otros países, recibían menos atención que las que eran de Jerusalén o eran de Judea, las que eran de nacimiento y se habían criado allí. ¿Qué pasa? Que los apóstoles llaman a una reunión, les dan instrucciones. Los apóstoles dan instrucciones de cómo se va a resolver el asunto. Los apóstoles no dicen ahí que la iglesia va a decidir nada. Eso es un error. Los apóstoles, varones, líderes, llaman a la multitud y deciden qué se va a hacer. Y le dicen, vayan y busquen varones con estas características. Y luego de que les traen a esos varones, verifican los apóstoles que tenían el espíritu, no necesitaban, hablando de la parte de discernir espíritu, no necesitaban que nadie les dijera nada tampoco sobre el hombre. Ellos podían verlo. Y ven que eran realmente hombres que cumplían los requisitos y los encomiendan. Los designan, no los designa la iglesia, los designan los apóstoles, porque ese es el modelo de Dios. Líderes tomando decisiones sobre la multitud, no la multitud tomando decisiones que los líderes tengan que obedecer. Ese no es el modelo bíblico. Los sermones deben estudiarse de esa manera. Debe entenderse de qué viene hablando el autor. Deben ser contextuales. Deben tomar en cuenta la situación de los lectores o los primeros receptores. Ahora, hermanos, también deben ser apropiados, porque así como el apóstol Pablo no se dedicó a algún otro tema cuando estaba hablando acerca de la gracia o algún otro tema, y me refiero a temas de la sociedad, de la política de aquel entonces, se mantuvo una y otra vez en lo que estaba exponiendo. Nosotros también no podemos, hermanos, realmente ponernos a disertar aquí sobre el clima o sobre los deportes o sobre cualquier otra cosa. Será un fracaso que ustedes salgan de aquí sabiendo mucho de béisbol. Sería un fracaso que salieran de aquí sabiendo mucho de griego y hebreo y que solo hablaran de eso y no de lo que realmente trataba el sermón. Hace muchos años, cuando era joven, se imaginará la cantidad de años atrás, tenía 14 años y leí de una ilustración donde un hombre tomaba un huevo y le hacía un proceso para que no se rompiera. Y entonces estaba ilustrando mi sermón con ese huevo, lo dejé caer, no se rompió. Ya no recuerdo ni qué fue el proceso que hice, soy malísimo en la cocina. Pero, ¿sabe que fue el sermón que tuvo el fracaso más estrepitoso de toda mi vida? Porque cuando terminó el sermón, todos los que se me acercaron, todos me hablaron
del bendito pueblo. Nadie habló sobre el sermón. Tengamos mucho cuidado con las ilustraciones de ese tipo. No es que sean antibíblicas, Jeremías las utilizó, pero tengan mucho cuidado, porque si la gente al final solo se acuerda de ese objeto, esa cosa que usted hizo, y no se acuerdan de su sermón, ha fracasado también. Números 3 y 4, porque el tiempo anda a caballo y nosotros a pie. Los sermones deben ser directos y personales, es decir, deben ser dirigidos a las personas presentes. ¿Para qué voy a predicar aquí ahorita mismo de la mala costumbre de no congregarse si están los fieles siempre? ¿Qué cosa, verdad? Casi siempre se llevan todos los regaños por el tema de no congregarse. Obviamente los que deben escuchar ese sermón están en su casa, en la cancha de fútbol, en sus negocios, en cualquier otra cosa. Bien, el objetivo es que el sermón lo entiendan y lo reciban los que están presentes. Cuando alguien dice, oye hermano, me dedicó ese sermón. Oye hermano, usted me dedicó esa clase. Gloria a Dios, a usted y a todos los que estaban. ¿Sí? No tenga temor de decir, no, hermana, Dios guarde, yo no estaba pensando en usted. Entonces, ¿para qué le predicó? Si no estaba pensando en la hermana, váyase a predicar a otro lugar. Sí, les prediqué a ustedes. Y según cada uno analice con la palabra, su vida sabrá si le tocó o no le tocó, pero el Señor me ordenó predicar personal y directo. Cuando leemos, hermanos, sobre los predicadores en la Biblia, ellos hablaban así, directo y personal, incluso ante reyes, incluso ante un público a veces hostil, lleno de odio. Hermanos, encontramos, por ejemplo, a Moisés frente a un faraón asesino, déspota, diciéndole, dice Jehová, deja ir a mi pueblo. ¿Ve el pronombre allí? Sí, tú, que tú tienes que dejar ir a mi pueblo. ¿Qué dice Faraón? ¿Quién es Jehová para que yo lo obedezca? Jehová es el Señor. Y te dice a ti, deja ir a mi pueblo. Esto es directo y es personal. ¿Ven? No dijo Moisés, dice el Señor, que busquemos una fórmula, una manera, para que su pueblo, Israel, pueda ir un momentito y después regresar, a ir a adorar y después regresar. O sea, que ¿cómo podríamos hacer? No, le dijo, deja ir a mi pueblo. Ahora, vamos a recordar un ejemplo más específico, más acorde, el ejemplo de Natán. Natán llega a David, le cuenta una historia, sí, pero cuando David se indigna por la historia, dice, Natán, tú eres aquel hombre. Entonces cuando usted le diga, ¿me dedicó el sermón? Sí, tú eres aquella mujer. Sí, tú eres aquel hombre de mi sermón. Pero también todos los demás. Agrega inmediatamente, pero también todos los que estaban presentes. Esto es personal y directo. Tú has pecado, tú eres el hombre. Si vemos a los apóstoles en Hechos capítulo 2, voy muy rápido, le dicen a las personas, ustedes arrestaron a Cristo, a Jesús, pero él era el Señor y el Cristo. Ustedes lo mataron, pero ya eso estaba en el previo conocimiento y en el plan de Dios. Ustedes lo mataron y él lo resucitó. Ustedes lo mataron y tienen que arrepentirse y bautizarse para el perdón de sus pecados. ¿Es eso directo y personal? Por supuesto. Y así deben ser nuestros sermones. Ahora, cuando vamos, hermanos, al libro de Hechos, volvemos al capítulo 24 para cerrar nuestro sermón y darle sentido a todo lo que hemos visto esta mañana. Lo pongo nuevamente allí para que mientras leemos lo que Pablo le dijo a Félix, tengamos presente lo que es una verdadera predicación. Porque pueden haber discursos retóricos, puede haber discursos de entretenimiento, puede haber discursos improvisados de bla, 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 con ciertos versículos, ciertas palabritas que la gente va a decir siempre amén, pero no verdaderos sermones. Verdaderos sermones son los bíblicos, contextuales, directos y personales. Por favor, vamos a Hechos 24 y 25. Porque después que después que Félix permitió que Pablo se fuera y recibiera a sus amigos y estuviera allí bajo custodia, estuviera protegido, la Biblia dice, Hechos 24 y 25, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de los deportes y de la política y de los principios de la psicología,
Dice así. Dice así. ¿Quién me cambió la Biblia? Predicador. Oh, yo estaba leyendo mal. Dice, al disertar acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Félix se espantó. Pablo era un catedrático, un hombre de mundo, sabía de mundo no la parte carnal, sino de mundo en cuanto a recorrer y conocer. Tenía mucha sabiduría, pero no utilizó esa sabiduría para bla, bla, bla delante de la gente. Se fue directo a lo que había que hablar. Y cuando lo hizo, Pablo se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. La parte final del versículo 24 nos dice que lo primero que escuchó fue a Pablo hablar sobre ¿qué? La fe en Jesucristo. Esto es lo más importante que Félix, Drusila y cualquiera persona de nuestra audiencia tiene que escuchar. Ahí es donde el predicador comenzó. De hecho, ese es el punto de la predicación. No es demostrar cuán hábil soy en oratoria. No es poner aquí frente a todos cuántas palabras nuevas me aprendí en ciertos libros que estaba leyendo. No es, hermanos, exhibir que estoy en la escuela de predicación y aprendí un montón de cosas de arqueología y de hebreo y de griego y voy a tratar de que la gente salga de allí con hebreo y griego en la lengua. Voy a tratar de que la gente salga de ahí con la fe de Jesucristo en su corazón. Si tuviéramos que reducir la predicación a un punto, sería Dios, Jesús nos envió a todo el mundo. ¿Y para qué nos envió? A predicar el Evangelio. De hecho, Marcos registra, lo sabemos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El primer sermón que se predicó fue el de Hechos 2, ya lo vimos. Ustedes lo mataron, Dios lo resucitó, como lo habían dicho las Escrituras. Ustedes lo entregaron mediante manos impías, pero Dios ya sabía que eso iba a suceder. Ustedes lo mataron y Dios lo resucitó. Y así, hermanos, cada mensaje en el libro de Hechos trata acerca de Cristo, su muerte, su sepultura y resurrección. Siempre se predicaba el nombre de Cristo. Por eso no nos sorprende que cuando Pablo le predica a Félix, le predica sobre la fe en Jesucristo. Tenemos un libro que es compuesto de muchos libros, desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos 39 libros, la última vez que los conté. Hay muchas cosas que enseñar de allí. Pero, ¿qué fue lo que Pablo le predicó a Félix? La fe en Jesucristo. Pedro y Juan en Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 5 están predicando a Jesús, los arrestan. ¿Y qué les prohíben? Hablar acerca de escatología, hablar acerca de, bueno, ellos no serían hebreo y griego, ellos serían español y hondureño. Hablaron de eso. No, ¿qué les prohibieron? Hablar acerca de la resurrección de Jesucristo, porque esa predicación estaba haciendo que la gente se convirtiera. Hechos capítulo 7 está Esteban predicando. ¿Y qué predica Esteban? Por más que cuenta todo lo del Antiguo Testamento, ¿a dónde llevaba ese sermón? Y luego termina diciendo que, ¿qué persona? Veo al Hijo de Dios a la diestra del Padre en las alturas. ¿Cuál era su predicación? Cristo. Si vamos a Hechos capítulo 8, dice que Felipe se acerca al eunuco a partir de una escritura que él estaba estudiando y comienza a hablarle. Y él le pregunta, ¿de quién dice esto? Versículo 35, Hechos 8:35. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando, desde esta escritura le anunció que el evangelio de Jesús. Y recordamos Isaías capítulo 53. Hechos 9 y 10, ¿qué está predicando Pedro? Fue a Jope, resucitó a Tabita, pero ¿qué predicaba? El evangelio. Hechos capítulo 10 va a encontrarse con Cornelio. Primero se resistió, Dios tuvo que prepararlo, pero cuando ya fue sumiso y fue a cumplir aquella misión, ¿qué pasa? El hombre se acerca y le adora, está creyendo que este hombre es una divinidad, eran sus costumbres paganas. Pero él le dice, no te fijes en mí, yo te vengo a hablar de lo que verdaderamente importa. ¿Y de qué le predicó? Le predicó acerca de Cristo. Y así, hermanos, nos vamos hasta el capítulo 13, pero acabamos ya de recorrer los capítulos 13 al 24. ¿Qué estaba predicando Pablo? A Jesús. De hecho, Pablo dice, es por eso, es por predicar a Jesús, es por predicar lo que dicen las Escrituras que estoy
aquí ahora mismo en cadenas. Es la razón por la que me están acusando. Bien, hermanos, ¿qué le habló el apóstol? Dice sobre justicia, dominio propio y el juicio venidero. Pudo hablarle de muchos temas, pero como la predicación debe ser directa y personal, le habló a un hombre que había sido un inmoral, que había sido injusto. Es más, dentro del contexto dice que cuando lo mandó a llamar, o cuando lo mandaba a llamar de vez en cuando, tenía que la esperanza de que Pablo le diera una mordida, dicen por allí, ¿verdad? Le diera un soborno. Eso se llama cohecho a nivel legal, si no me equivoco. Tengo que tener temor y temblor al hablar de este tema. Y no quería escuchar a Jesucristo, no quería escuchar acerca del camino. Quería salir de Pablo pronto. Pero cada vez que Pablo vino, no traía soborno, traía la verdadera predicación. Le habló de las Escrituras en su contexto, de manera directa y personal, porque era lo que este hombre necesitaba. Y me muevo directamente a la parte más esperada de un sermón. ¿Cuál es? La conclusión, mis amados hermanos. Recuerden, estamos hablando de que la verdadera predicación es aquella que consiste en predicar la palabra. Si usted no había tomado notas, ese es el título de nuestro sermón. La verdadera predicación es predicar la palabra. Todo lo que le dijo el apóstol Pablo a este hombre se lo dijo porque necesitaba escucharlo él y su mujer. Y necesitaban escucharlo todos aquellos que estaban en esa corte que se habían prestado para llevar a cabo muchas injusticias, que habían visto que este hombre no tenía dominio propio. Y les recordó que para aquellos que no practican la justicia y para aquellos que no se dominan a sí mismos, que sepan que les espera un juicio venidero. Y eso hay que recordárselo a las personas en todas nuestras predicaciones. Recuerden que si usted sale de aquí sabiendo mucho acerca de soldados romanos y todos sus rangos, si usted sale de aquí experto en monedas griegas y romanas, si usted sale de aquí experto en hebreo y griego, yo habré fracasado. Pero espero no haber fracasado. Para finalizar, recordemos las palabras del poderoso predicador del primer siglo, que nos muestra con su ejemplo cuál es el propósito de la predicación. Sí, Pablo. Segunda de Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén y amén. Que nuestras predicaciones sean bíblicas, contextuales, directas y personales, porque ese es el poder de Dios para la salvación de todo el que oye, dentro y fuera de la iglesia. Que el Señor nos siga bendiciendo. Bueno, pasamos a la siguiente parte, que es la cena.